Tenemos en la línea a Andrés Conesa. En muchos sentidos quiero felicitarte, Andrés. Pocas veces una empresa llega a una reestructuración y sale tan bien como lo hicieron en Aeroméxico. ¿Por qué no le cuentas al auditorio cómo le hace una empresa para caer en el capítulo 11, el malentendido, la ley de quiebras de los Estados Unidos, y salir adelante, salir bien? Muchas gracias, David. Gracias por permitirme estar en tu espacio y me da muchísimo gusto hablar contigo. El gusto es Y saber que mío. estás muy bien. Eso es lo más Gracias a Dios, importante. sí. Sí. Y bueno, como sabes, tuvimos que entrar en este proceso de reestructura cuando inició la pandemia, esta pandemia que ha tenido pues el impacto más severo sobre la industria aérea a nivel mundial en la historia. Entonces, Uh-huh. es cuando entras al capítulo 11 a reestructurarte, digamos, por una razón ajena a porque otras empresas han entrado, por ejemplo, porque hay un fraude o porque el modelo de negocios no funciona. Nosotros estábamos sanos antes de entrar a este problema. Vino la crisis y no nos quedó de otra más que acogernos al capítulo 11, porque somos A ver, una yo aerolínea diría, que está Andrés, volcada. yo diría que el haber estado sanos es lo que les permite salir bien del capítulo 11. Un poco hago un Sí, símil, mañana haré un símil en mi columna, como cuando alguien entra al hospital, como cuando me tocó a mí entrar al hospital. En gran medida los médicos decían, saliste bien porque estabas muy bien antes de un hecho fortuito. Y lo exactamente. mismo le pasa a Aeroméxico y a las empresas en general con el COVID. Sí, tienes toda la razón, porque si no hubieras estado fuerte antes de que viniera el problema, pues simplemente, en nuestro caso, por ejemplo, no nos hubieran aceptado ingresar al capítulo 11 si no le hubieran Uh-huh. visto viabilidad a la empresa. Y en lo que te permite este capítulo 11 es justo sanar, mejorar, reconfigurarte. La deuda que acumulas producto de la crisis se capitaliza, que es lo que hicimos el día de hoy, se vuelve capital y te quitas de tu balance una deuda enorme. Entonces, lo que nos hubiera llevado, por ejemplo, a hacer 10 años, lo hicimos tan solo en estos 2 años. Entonces, si entramos fuertes, salimos todavía más fuertes de cómo entramos. Y eso creo que es lo más importante, porque nos va a permitir todavía volar más alto de donde estábamos antes del COVID. Le dimos la vuelta a la flota, tenemos nuevos contratos de largo plazo en todo, en todas las materias, con motores, con arrendadores, nuevos contratos laborales. Y aquí déjame hacer una pausa para agradecerle en tu espacio a todos los trabajadores, todos mis compañeros de Grupo Aeroméxico, porque sin el apoyo de ellos, sin este gran esfuerzo que hicieron los miles de empleados que tenemos la gran fortuna de trabajar aquí, no hubiera sido posible salir, David, porque nadie nos ayudó. Recordarás en el pasado, en épocas anteriores, pues el gobierno siempre entraba a rescatar a las empresas. En este caso, no recibimos un solo centavo de recursos públicos, Fue muy todo lo claro cuando el hicimos presidente con dijo ahorros. que quebrar el que tenía que quebrar. Y fue claro en eso el Así es. presidente al principio de la epidemia. Y fue tan grande el problema que la verdad es que al Estado no lo hubiera alcanzado apoyar a todo el mundo. Entonces nada más sobrevivieron pues los que estaban fuertes, como tú bien señalabas anteriormente, los que estaban en una buena posición financiera. Y entonces no nada más no nos ayudaron, sino que el seguir la empresa volando, porque nunca nos detuvimos, Uh-huh. seguimos generando empleo, seguimos pagando nuestros impuestos. Entonces creo que es una gran noticia para el país esta nueva forma de operar, donde permanecen realmente las empresas viables y no se subsidia aquellas empresas que realmente pues no son capaces de seguir operando en los distintos sectores, ¿no? Entonces, parte de esta crisis pues reordena el mercado y eso es lo que pasó también en la industria aérea mexicana. Sin lugar a dudas, ¿cómo queda la empresa después de esta reestructura? ¿Cómo sale hoy del hospital en todo sentido? Mira, salimos, por ejemplo, con un balance mucho más sólido. Por ejemplo, si no hubiéramos atravesado por esta reestructura, tendríamos $3,000 millones más de deuda, no los tenemos. Salimos con 30% de menores costos, el costo unitario es menor en 30%, que equivale a $600 millones por año, es muchísimo lo que se logró ahorrar. Salimos con una flota más moderna. Antes del COVID, David, teníamos 124 aviones. Uh-huh. Hoy vamos a operar en el verano 145.
Por ejemplo, antes de COVID había nada más 6 MAXes y hoy vamos a tener en el verano, en julio, 50 MAXes operando. Entonces tenemos una flota más grande, una flota más joven, una flota más amigable todavía con el medio ambiente. Eso es muy importante. Salimos con nuevos accionistas también. Se quedaron los que estaban, los accionistas mexicanos siguen apostando por el futuro de Aeroméxico y se mantuvieron. Delta, que era nuestro socio, también aportó capital y sigue. Y hay nuevos accionistas que son Apolo, que es el principal, más otros fondos de capital de Estados Unidos, también junto con las Afores, que a través de un vehículo de Credit Suisse también tienen un porcentaje importante de Aeroméxico. Entonces, seguimos siendo una empresa muy institucional, pero con una base, digamos, de accionistas más diversificada. Hubo durante todo el proceso de reestructura, durante estos 21 meses, hubo quienes una y otra vez decían Aeroméxico se va a morir, Aeroméxico va a tronar, e inventaban historias tremendas entre ustedes, los accionistas, los acreedores. Al final del día, ¿cuál fue la realidad de este proceso de reestructura? Sí, David, me acuerdo mucho, digo, de aquí, como sabes, en estas industrias, digamos, tan públicas, tan mediáticas, pues se te tiene que hacer un poco la piel de elefante y no hacerle caso a estas ideas y estas ganas, digamos, de introducir ruido, ¿no? Nunca estuvimos ni cerca de entrar en un proceso de liquidación, pero obviamente en el proceso pues nos concentramos 100%, no hablamos, más bien trabajamos, y ahora todas esas voces que decían que no íbamos a volar, pues creo que quedaron muy mal paradas, ¿no? Porque no nada más seguimos volando, sino que vamos a volar más alto, más mercados, más empleo, más conectividad para México, más conectividad de México para el resto del mundo, y nos vamos a consolidar como una de las empresas insignia de este país. Entonces, hay Aeroméxico para toda la vida. Espero que así sea y que espero que este tipo de cosas sucedan de esta manera. Ahora bien, ¿cómo fue la relación con los trabajadores? Hoy veía un comunicado de los pilotos verdaderamente orgullosos de haber logrado salir, pero los trabajadores llevaron una carga muy importante, muy pesada en la reestructura. Sí, así es, como lo comentaba antes, sin el apoyo de los trabajadores, de todos, ¿no? Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, personal administrativo, todos pusimos de nuestra parte, fueron decisiones muy difíciles, pero si no lo hubiéramos hecho, hoy no estaríamos aquí hablando tú y yo y celebrando este gran paso que dimos. Estoy orgulloso. Lo que hace grande una empresa es su gente, y Aeroméxico tiene al mejor equipo que existen, no te digo a nivel en México, a nivel mundial, porque puedes tener muy buenos aviones, puedes tener muy buenas rutas, pero si no tienes gente que sea capaz de manejar esos activos, nunca vas a ser exitoso. Y en Aeroméxico tenemos por mucho a la mejor gente de la aviación en el país y de los mejores equipos del mundo. Entonces estoy muy orgulloso de todos mis compañeros y no tengo más que agradecerles de corazón todo ese gran esfuerzo que hicieron. Hubo gente que se espantó por el precio de las acciones a partir del lunes, que era una tontería, que era más bien una buena señal, digamos, ¿no? Era que le empiecen a quitar los tubos al enfermo y se espantaron mucho por el precio de las acciones. ¿Por qué no le explicas un poco al auditorio cómo se da este proceso y cómo va a terminar mañana la acción de Aeroméxico? Sí, de hecho yo creo que no ha habido, tú que conoces muy bien el sector financiero mexicano desde hace muchos años, no creo y me atrevo a decir que nunca ha habido una empresa que haya sido tan transparente como nosotros. No. Dimos a conocer en total 100 eventos relevantes a lo largo de los últimos 2 años, 100. Sí. Y desde los primeros que hicimos a principios del año pasado fuimos muy claros y dijimos, oye, es tan grande la profundidad de la crisis que no creemos que las acciones vayan a valer, porque primero se tienen que pagar los acreedores antes de pagarse los accionistas. De hecho, los acreedores al final en esta reestructura recibieron en promedio 20% de su deuda, es decir, tuvieron un impacto del 80%. Entonces, el capital se evaporó completamente. Todos los accionistas de Aeroméxico, los accionistas mexicanos, Delta, nosotros que nos pagan con acciones, todos perdimos nuestro patrimonio, el 100%. La acción no llegó a cero, pues porque el mercado a veces hay especulación y se mantuvo en niveles arriba de $1, pero pues muy por encima de cero, ¿no? Porque $1 es distinto a 1 centavo.
Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Lo que hicimos fue emitir nuevas acciones que para los que están inyectando capital y a los acreedores, por el equivalente a un valor de 2.500 millones de dólares. Entonces, las acciones hasta el día de hoy no tienen ningún valor, y las nuevas acciones que estarán en circulación mañana, a partir de mañana, va a valer más o menos cada una cerca de $18.80, que al tipo de cambio de hoy es más o menos 380 pesos, 390 pesos. Pero son nuevas acciones, no es de que la acción pase de un centavo. Sí, o es de una 40 nueva centavos es una nueva a 4 Aeroméxico. Es una nueva Aeroméxico, sí. Las acciones anteriores, que son las que, insisto, muchos teníamos, pues lo perdimos, y no fue por culpa de nadie, sino por culpa de la pandemia, y ahora hay que trabajar muy fuerte para todos volver a reconstruir nuestro patrimonio. Los que trabajamos en Aeroméxico, los accionistas y los que le están apostando ahora al futuro de nuestra empresa. Querido Andrés, te mando un abrazo y una gran felicitación a ti y a todos los que trabajan en Aeroméxico. Es una de las más grandes historias, de las mejores historias empresariales que me ha tocado cubrir en más de 30 años. No, muchas gracias, querido David. Te agradezco muchísimo este espacio, y a mí, ya sabes, el gusto que me da enorme de poder estar hablando contigo y saber que estás muy bien, que es lo más importante que tenemos, que es la salud. Tienes toda la razón del mundo. Te mando un abrazo con mucho cariño, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazote. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan las historias de éxito. Me encantan estas historias de éxito. Aunque